por ende pues eso se ha visto, digamos que también traducido en este inicio del año. Sin embargo, pues ese ajuste ha sido menor. Adicionalmente, pues también tuvimos un menor crecimiento normal, digamos, dentro de la desaceleración que vimos en términos de crecimiento y que se esperaba a nivel global, pero esperaríamos que el crecimiento de este año siga siendo un crecimiento estable y sano alrededor del 3%, que siga ratificando, digamos, una buena generación, digamos, de utilidades a partir de las compañías a nivel global. Ese comportamiento, pues digamos que lo vimos reflejado en el positivo retorno de los índices accionarios a nivel global, los cuales el año pasado terminaron con valorizaciones superiores al 20% en Estados Unidos, en promedio al 8% en Europa y un índice Colcap que tuvo una valorización del 15%. Esto pues digamos que es suficiente, no lo que hemos visto en materia de crecimiento e inflación, ya que pues dentro de los principales riesgos que podemos percibir para este año pues siguen existiendo algunos choques inflacionarios que sumados en algunos casos a unas tasas de interés aún altas por parte de algunos bancos centrales que han tenido que ser menos bajistas o han tenido que llevar a cabo menos recortes a lo inicialmente esperado, pues pueden, digamos que, generar algún riesgo en materia, digamos, de crecimiento o frente a esas estimaciones de crecimiento. Y adicional, digamos que no encontraríamos básicamente ninguna economía a nivel global que pudiera llevar las tasas de interés a un terreno neutral o a un terreno de expansión. Quizás lo más positivo debiera ser de pronto alcanzar algo de neutralidad, por ejemplo, en algunos países asiáticos, pero no un escenario de expansión, lo cual pues obviamente no va a ser un aliciente para las tasas de crecimiento de los países. Adicionalmente, China pues va a tener un contexto muy importante, dado que pues se siguen esperando mayores estímulos que ayuden al crecimiento de la economía. Sin embargo, pues esto no va a ser una fuente de crecimiento para el mundo como sí lo vimos en años anteriores, dado que obviamente el ritmo y algunos problemas estructurales en la economía china pues van a seguir afectando ese crecimiento. Eh, Quizás sea un año de menor riesgo geopolítico, evidentemente pareciera que algunos conflictos se están desvaneciendo, algunas tensiones se están desvaneciendo. Estados Unidos obviamente entra con una postura mucho más fuerte eh, con el nuevo gobierno de Trump y esto facilitaría algunos acuerdos. Ya se han venido anunciando algunos ceses al fuego en Gaza, también la posibilidad de que se reúnan la próxima semana, aunque ayer el presidente de Ucrania cancelaba esa reunión en Arabia para tocar el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y por otra parte, pues podríamos mantener algo de tensión todavía en Taiwán e Irán, eh, pero digamos que a grandes rasgos creeríamos que podríamos tener de pronto algún desescalamiento en ese riesgo geopolítico que también pueda favorecer un poco a los mercados. Finalmente, Trump y sus políticas, tanto la política fiscal, comercial y de regulación, van a ser políticas que van a favorecer el crecimiento, pero evidentemente van a generar otros retos en materia de inflación y en materia fiscal, algo que pues en algún momento y creemos de pronto no tanto al inicio del año, pero sí más hacia la segunda mitad o final del año, pues veremos un mercado un poco más preocupado en materia de lo que está pasando fiscalmente con Estados Unidos y en la medida que vayamos teniendo un poco más de información, pues también vamos teniendo algo más de claridad de cómo pueden ir afectando estos factores dentro del comportamiento de los mercados. Y finalmente, pues atentos a esos commodities que ya les decía anteriormente, pues han tenido un comportamiento muy positivo y que han generado unos vientos a favor para los mercados emergentes. Quizás ahí falta el petróleo, el único que no ha, digamos, que hecho esos nuevos máximos, y creemos que pues todavía no están dadas las condiciones para que evidentemente pues podamos ver una aceleración en precios. Sin embargo, los niveles actuales de 70, $75, como lo mencionábamos el año pasado, debieran mantenerse y creemos que siguen siendo pues aún unos buenos niveles o unos buenos precios. Entonces, pues haciendo ese resumen general, como les decía, la semana pasada pues estuvimos haciendo un resumen importante en materia macroeconómica, entonces no me quiero de pronto detener mucho en esta parte, simplemente eh, pues aquí mencionarles un poco que obviamente el crecimiento en la zona de euro se sigue viendo un poco más débil, ahí hay algunas falencias estructurales en materia de competitividad,
generada principalmente por los costos de energía. Hay algunos temas también en materia política, como son elecciones en Alemania, y obviamente, digamos que esto ha venido pues generando, y creo que no es una noticia nueva, que el crecimiento en la zona euro siga siendo mucho más débil que el resto del mundo, y es posible que eso lo mantengamos para este año, donde pues las estimaciones de crecimiento apenas apuntan a algo cercano al 1%, y donde la tasa de desempleo pues se pueda mantener o tener algún ligero incremento. Esto va a llevar a que obviamente el Banco Central recorte sus tasas de interés y continúe recortando como ha venido haciendo, y la idea es que por lo menos podamos tener algún recorte adicional, digamos, de unos 100 puntos básicos eh, por parte del Banco Central Europeo. En cuanto a China, digamos que China, tocamos el tema principalmente porque pues también, y aquí abro un paréntesis, en la medida que voy avanzando, pues voy también recopilando un poquito de lo que hicimos de recomendaciones el año pasado, y quisiéramos evaluar pues cuál fue ese resultado, como les decía también al inicio de la presentación, y pues el caso de China, digamos que lo incluíamos dentro de las recomendaciones que teníamos el año pasado, porque veíamos pues algunos temas que creíamos iba a ser positivo. Entonces, ¿qué ha venido pasando en China? Pues desde septiembre del 2024 se han venido anunciando una serie de estímulos económicos, esto pues para reactivar un poco esa desaceleración en la economía. Esto va enfocado principalmente a mejorar a mejoras en términos de liquidez, a impulsar el mercado inmobiliario, que hoy por hoy pues es uno de los principales riesgos de la economía china, y sobre todo pues estabilizar los mercados financieros. Em, Básicamente la relajación monetaria ha llevado a que se den políticas monetarias mucho más agresivas de lo que teníamos anteriormente, donde pues se han, digamos que inyectado a la economía algunos millones de dólares, que por momentos el mercado no ha considerado como eh, positivos o suficientes, digamos, para reactivar la economía. Esto también ha venido con algunas modificaciones en algunas tasas de interés, eh, buscando principalmente fomentar el crédito. Adicionalmente, pues en temas de mercado inmobiliario se han dado también disminuciones en las tasas hipotecarias. Adicionalmente, pues con el fin de estimular el gasto y la inversión de los hogares, se ha pues, también dado un respiro en términos de financiamiento y de aplazamiento, digamos, en los plazos de esos créditos, y préstamos pues a empresas estatales por cerca de 42 mil millones de dólares para que pues también adquieran viviendas que están en el stock y que no se han podido negociar. Adicionalmente, pues un tema de emisión, de expansión fiscal mediante la emisión de bonos. Esto todo pues enfocado, digamos, a generar un mayor optimismo en impulsar el gasto de los consumidores y apoyar pues obviamente ese sector inmobiliario. Entonces, ¿qué pasó, digamos, en China? Y ahí abro el primer paréntesis revisando un poco lo que les decía, fue algo de la recomendación del año anterior. El ETF que tenemos en el mercado global colombiano, que es el iShares MSCI China, pues básicamente tuvo un incremento el año pasado cercano al 25%. Esa gráfica que ustedes ven ahí es el comportamiento a la fecha. Sin embargo, pues mirándolo un poco desde enero al cierre de diciembre del 2024, pues básicamente tuvimos un incremento interesante, cercano al 25%, que vino muy sustentado, digamos, en parte por esos anuncios en los mayores estímulos. Adicionalmente, pues estos estímulos pues tendrían también algunos impactos en otros sectores y en otras industrias, como es en la industria tecnológica, el sector muy inmobiliario que ya pues mencionábamos es bastante relevante, y a donde van enfocados muchos de los eh, o de las propuestas y de los estímulos hechos por el gobierno. Y adicionalmente pues en temas de consumo y comercio minorista, dado que pues lo que se busca es poder dinamizar ese gasto de los consumidores, para que así pues puedan, digamos, generar nuevamente algo de tranquilidad, de confianza en los hogares, y que eso se vea traducido pues en unos mayores ingresos para las familias, y poder, digamos, que reactivar un poco el consumo que venía bastante deprimido, y eso pues evidentemente va a favorecer las empresas, digamos, del sector. Em, Básicamente, pues lo que nos encontramos hoy en día es que pues estos estímulos todavía generan algo de dudas en los mercados, porque si lo vamos a mirar en términos porcentuales,
o lo que representan como tamaño del PIB, pues no han sido significativos, quizás en conjunto representan algo menos del 1% del PIB y esto pues obviamente no tiene, digamos que, una lectura inicial positiva y por eso fue que en algún momento también hacia el tercer trimestre vimos que nuevamente el mercado chino caía por momentos. Sin embargo, la expectativa para este 2025 es que se sigan haciendo, digamos que, nuevas medidas, se sigan tomando nuevas medidas que sean un poco más o que generen un mayor impacto y que obviamente eso siga favoreciendo el mercado. Y pues creo que ha sido evidente que este inicio de año, pues el mercado ya también ha tomado un comportamiento bastante positivo. Adicionalmente, pues vemos que algunas métricas de algunas variables nos muestran, y qué pena aquí paso un poco a mostrarles el Bloomberg, pero básicamente aquí podemos ver cómo, eh, digamos que los índices de ventas de viviendas usadas y de viviendas nuevas, tanto en el sector de comercio como residencial, pues parecieran, digamos, ya estar mostrando un piso. Anoche tuvimos la publicación de los datos de ventas de viviendas en Estados Unidos y fíjense que pues tanto la línea azul como la línea blanca ya ha venido, digamos que mostrando unos mínimos en el año 2024, lo que pues también supone, pareciera, digamos que está mostrando entonces algunos indicadores en China y sobre todo muy asociados a ese tema residencial y a ese tema del mercado inmobiliario, vienen mostrando ya algunas señales pues de piso principalmente, que es lo que pues también anima un poco a los inversionistas a revisar el panorama en China. En términos, digamos, de perspectivas, pues tampoco nos vamos a detener mucho en esa parte, como les decía, un crecimiento que se va a seguir desacelerando, debiéramos estar entre el 5 y el 4%, que es lo que pues ha venido creciendo China los últimos 2 años, lejos de las cifras que veíamos hace algunos años atrás, bordeando el 7 o el 8%, entonces pues este va a ser un factor que también va a incidir dentro del menor crecimiento a nivel global y posibles aumentos pues también en la tasa de desempleo. En términos de tasa de interés, algunas reducciones muy leves por parte del Banco Central, buscando pues apoyar esas medidas de estímulo y en términos de inflación, pues el objetivo es que podamos ver algún repunte en términos inflacionarios, algo que sería también muy positivo para los mercados y sobre todo para el mercado chino. Sí, entendiendo que obviamente pues estructuralmente hay una inflación muchísimo menor de la que tenemos en otros países. Para el caso de Estados Unidos, pues como les decía, terminó el año 2024 con un crecimiento bastante sano. Las proyecciones, digamos, de crecimiento para este año, pues apuntan a que Estados Unidos debiera mantener ese crecimiento alrededor del 2,7%, es decir, no tener un cambio significativo frente a lo que vimos el año anterior. Obviamente, pues hay algunas variables importantes a monitorear, pero a grandes rasgos podríamos estar hablando que en la medida que el mercado laboral se ha venido manteniendo y empezamos el año 2025 con una tasa de desempleo alrededor del 4%, pues podamos mantener ese consumo eh, bastante sólido y aportando de forma positiva al crecimiento en Estados Unidos, por lo que debiéramos tener ese crecimiento muy similar a lo que hemos tenido los últimos 2 años, lo cual pues sí claramente muestra una desaceleración desde niveles anteriores y posterior a la pandemia, donde se llegó a crecer el 6%, pero esto es un ajuste normal que han venido viendo todas las economías, que es sano adicionalmente, porque pues eso también llevó a un crecimiento, una expansión fiscal significativa y a un aumento de la inflación también significativo, por ende pues a los aumentos de tasas de interés, pero el crecimiento pues debiera ser lo suficiente, digamos que para no generar incertidumbre, digamos, en los mercados, mantener el ritmo de crecimiento de las utilidades de las compañías y en algunos casos pues mantener, digamos, los precios actuales, a pesar de que obviamente somos conscientes que en algunos sectores las valoraciones siguen estando un poco extendidas y que obviamente en la medida que podamos ver alguna desaceleración adicional en materia de crecimiento, pues eso pueda generar algunos riesgos. En materia de tasa de desempleo, cerramos el año 2024 en el 4,10, empezamos el 2025 en el 4%, quizás hay alguna expectativa que esa tasa pues se pueda seguir deteriorando un poquito, lo cual podría llevarnos hacia niveles del 4,3, que digamos no son niveles preocupantes, son niveles que ya hemos visitado el año anterior y sobre todo que son niveles que en el largo plazo
la Reserva Federal considera como unos niveles, digamos, sanos para la tasa de desempleo. En términos de inflación, lo que mencionaba prácticamente al inicio de la presentación, eh, creo que va a ser un año donde se va a ratificar un poco lo que planteábamos desde el año 2024, y es que pues, nos vamos a tener que acostumbrar a unas inflaciones estructuralmente un poco más altas. En ese sentido, pues la inflación total pudiera estar bordeando niveles cercanos al 3%. Esto también viene explicado por una inflación de servicios que se va a mantener todavía alta a raíz del aumento o de la solidez, digamos, de la demanda interna, una demanda estructural que se mantiene bastante fuerte, basada también, digamos, en un crecimiento cercano al 4% en los salarios, a una tasa de desempleo que, como ya veíamos, se mantenía relativamente baja, y en ese sentido, pues esa inflación total debiera mantenerse bordeando niveles del 3%. En el caso del PCE, que es ese gasto de consumo personal que también mira la Reserva Federal, pues creemos debiera estar bordeando niveles un poquito inferiores al 3%, niveles alrededor del 2,5, 2,7%. Eh, Quizás por momentos durante el año podamos ver por efectos base alguna aceleración un poco hacia niveles del 3%, pero diríamos que en promedio nos podríamos ubicar por debajo del 3%, lo cual no debiera generar sorpresas para la Reserva Federal, pero tampoco es una señal muy positiva ni es una señal que, como lo mencionábamos, pues era para el año pasado celebrar descensos de la inflación, porque claramente seguimos estando por lejos de ese 2% que es las inflaciones metas de los bancos centrales. Y en términos de la tasa de interés de la Reserva Federal, pues el año pasado entonces la Fed redujo 100 puntos básicos, llevando a la tasa al 4,5, básicamente haciendo 3 recortes. Esperaríamos que este año dentro del escenario base tengamos uno, máximo 2 recortes, lo cual pues llevaría a que la tasa se ubique alrededor del 4%, eh, donde pues digamos que no vamos a ver un descenso, y aquí claramente hemos visto un cambio importante frente a lo que eran las expectativas, digamos, de inicios del año anterior, donde incluso se habló por momentos de 6, 7 recortes, y finalmente terminamos el año con apenas 3 recortes, aunque uno de ellos fue bastante significativo de 50 puntos básicos durante el mes de septiembre del 2024, que fue cuando la Reserva Federal inició su proceso de recortes de tasas de interés. Em, ya para la TAM, pues digamos que según lo que vimos el año 2024, pues seguimos con un crecimiento que va a estar, digamos que con algunos retos en el camino, principalmente por que no hay obviamente un escenario fiscal favorable en muchos de los países. Adicionalmente, pues en algunos países, por ejemplo en el caso de Colombia, existe todavía alguna limitante en materia de política monetaria de poder reducir aún más las tasas de interés, y eso pues no va a ser una fuente de apoyo para el crecimiento económico, a pesar de que pudiéramos hablar en términos generales de una leve recuperación, por lo menos en el crecimiento, o que continuemos viendo la recuperación que vimos en el año 2024. Caso lo que pasó a nivel local, a nivel Colombia, que a pesar de todo el ruido, pues ya conocimos las cifras oficiales de cierre del 2024, donde tuvimos un crecimiento del 1,7% en términos anuales, que no es un crecimiento bollante, pero que muestra sí una recuperación frente a lo que traíamos el año anterior. En materia de tasas de interés, vamos a encontrar un escenario, eh, digamos, también podemos incluir ahí al escenario fiscal. Vamos a encontrar historias muy diferentes dentro de los países, eh, tanto en materia de ciclo de política monetaria como en ciclo fiscal y como en ciclos de crecimiento. En ese sentido, pues Brasil debiera continuar con aumentos de tasas de interés, por lo menos unos 100 puntos básicos adicionales. En el caso, digamos, de México, podríamos ver algunos recortes adicionales, muy similar a lo que también podríamos, o bueno, perdón, a diferencia de lo que pudiéramos ver en Chile, donde seguramente ya encontremos un escenario mucho más de estabilidad en tasas de interés, digamos que no recortes tan significativos, quizás quedarían uno o dos
en recortes que van a ser evaluados muy de cerca por el Banco Central con los nuevos datos de inflación que se tengan, con los nuevos datos de crecimiento y sobre todo pues con el contexto externo, pero a grandes rasgos podríamos hablar que Chile ya está finalizando ese movimiento de tasas de interés. Aquí no incluimos Colombia, ya lo mostramos más adelante. En términos entonces, un poco lo que ha venido pasando con las monedas, y aquí queríamos hacer pues también un ejercicio de lo que fue el primer gobierno de Trump. Ustedes pueden ver aquí una gráfica que va desde octubre del 2016 hasta diciembre del 2017, es decir, muy cercano al momento de la elección y casi que el primer año de gobierno. Y lo que podemos ver fue un escenario muy similar a lo que vivimos en octubre y noviembre del año pasado y lo que estamos viviendo por el momento en el escenario, digamos, de monedas a nivel regional. Básicamente hubo un fortalecimiento del dólar o un debilitamiento, digamos, de estas monedas en Latinoamérica, que por ejemplo en el caso del peso mexicano, que obviamente pues va a ser el país, digamos, donde van a estar más puestos los ojos, digamos, sobre todo por la parte del anuncio de aranceles y sobre todo por la parte comercial. Claramente, digamos, la primera incidencia va a ser sobre México, México y Canadá y pues posiblemente también China. Eh, ya tocamos un poquito más adelante ese tema, pero entonces, ¿qué tuvimos? Pues tuvimos un debilitamiento de las monedas que básicamente hacia el febrero, marzo del año 2017, muchas de ellas ya habían recuperado toda esa desvalorización o toda esa devaluación que habíamos tenido cercano a la elección de Donald Trump. A partir de ahí, pues pudiéramos hablar de ciertas historias un poquito diferentes en algunas monedas, quizás el peso mexicano con algún fortalecimiento en gran parte del año 2017, seguido también de otras monedas como el peso chileno, el real brasilero, y quizás el peso colombiano fue de menor fortalecimiento. Sin embargo, todas las monedas recuperaron su valor previo a la elección de Donald Trump. Claramente, pues vamos ahí a tener también algunas historias un poquito diferentes. Entonces, pues si miramos el peso colombiano, más o menos en octubre estaba a niveles de 2.950 pesos por esa época. Tuvimos la elección entonces de Donald Trump. A partir de ahí alguna volatilidad que nos llevó a acercarnos a niveles de los 3.200 pesos. Sin embargo, pues para finales del año 2017 el peso colombiano había vuelto a niveles de 2.964. Eh, digamos que para esa época los precios del petróleo fluctuaron entre niveles de 45 y 50 dólares por barril. Hacia finales del año se acercaron a 55 dólares por barril, pero recordemos que ahí también estábamos saliendo de la crisis del petróleo del año 2016, lo cual pues esa recuperación también ayudó a estabilizar un poco la moneda y ahí ya empezamos a ver también algún descenso, que en su momento teníamos una inflación bastante alta, no superior a la que vimos eh, en este último ciclo de los últimos 2 o 3 años. Para el peso mexicano, pues lo que les comentaba, sí, una reacción muy similar, eh, mucha incertidumbre en los mercados, un enfoque muy proteccionista por parte de Donald Trump y pues también se anunciaban negociaciones en los tratados de libre comercio. Esto provocó una depreciación importante del precio del peso mexicano, perdón. En los meses siguientes, pues toda esta incertidumbre se mantuvo, se dieron acuerdos comerciales con Estados Unidos. Adicionalmente, durante el primer semestre de 2017, pues también respaldado un poco por los precios del petróleo que ya les comentábamos, pues empezamos a ver también alguna recuperación y algunos efectos políticos internos en el segundo semestre del 2017 generaron algo similar a lo que vimos el año anterior y fíjense que la historia no es muy diferente y nuevamente tuvimos digamos que alguna depreciación de la moneda que la llevó a terminar muy cerca nuevamente de los 19,70 hacia el cierre del año 2017, terminando pues con una depreciación cercana al 2,3% desde el inicio de octubre del 2016, lo cual pues no es un escenario, digamos, tampoco caótico dentro de ese comportamiento. Para el peso chileno, quizás una de las mejores historias que vimos posterior a la elección, entonces, digamos que posterior a la incertidumbre generada inicialmente,
pues las políticas comerciales, el enfoque de lo que planteaba hacia China, lo cual no digamos que varía mucho frente a lo que tenemos planteado hoy por hoy en su segundo gobierno, pues afectaron obviamente algunos socios comerciales y algunos precios de los commodities de influencia para Chile, y esto pues también generó una depreciación en su moneda. Sin embargo, pues nuevamente el cobre también sufrió, generando pues alguna presión también adicional. Para el año 2017 pues vimos básicamente que ese riesgo se desaceleró un poco, la demanda global se mantuvo fuerte, el ritmo de crecimiento global se mantuvo fuerte, lo cual también benefició la recuperación en los precios de los commodities, con el cobre alcanzando nuevamente niveles por encima de los $3 por libra, lo cual nuevamente también ayudó para que viéramos una recuperación. Y en el caso del real brasilero, pues digamos que podríamos hablar también de algo muy similar. eh, Básicamente al cierre del año 2017 pues tuvimos una ligera depreciación frente a los niveles que habíamos visto en 2016. Entonces, si ustedes se fijan, pues básicamente todo esto nos lleva a mostrar que básicamente el ruido y digamos que los miedos iniciales que puedan generar en los mercados tuvieron, digamos que en esa última historia o en ese primer gobierno de Donald Trump, la posibilidad de en el tiempo corregir. Y pues esto no está muy distante de lo que vimos hacia cierre del año pasado, y aquí tenemos el comportamiento del real, que obviamente vino exacerbado ese movimiento por los riesgos fiscales en Brasil, que de cierta forma sí son un poco ajenos a lo que vimos en el año 2026, pero fíjense que a pesar de todo lo que pasó, de la fuerte caída en los activos brasileños, que incluso llevó a que en términos de correlación pudiera impactarnos algo a nivel local, por lo menos en comportamiento de la moneda, y sobre todo en que haya aplazado decisiones de recortes de tasas de interés por el Banco Central. Pues tuvimos varias intervenciones por parte del Banco Central de Brasil. El 27 de noviembre se anunció el plan fiscal del gobierno, el 11 de diciembre tuvieron que subir las tasas de interés 100 puntos básicos, el 13 de diciembre hicieron una primera subasta por 845 millones de dólares, el 17 de diciembre tres subastas, el 19 de diciembre una subasta adicional, el 26 de diciembre otra adicional y el 30 de diciembre otra. Esto pues claramente de cierta forma por momentos llegó a calmar un poco el mercado, y hemos visto cómo a la fecha pues prácticamente el real ha devuelto toda esa subida o esa devaluación que tuvo, que para el año 2024 fue cercana al 27%, eh, pero que en términos generales pues ya podríamos estar hablando de hoy un real que se encuentra prácticamente en los niveles previos a que todo este escenario de fortalecimiento del dólar pues castigara bastante la moneda. ¿Qué pasó? Pues básicamente en Brasil, que con cierta incertidumbre desde el frente fiscal, pues también se dieron algunos anuncios en términos de modificaciones o incrementos del salario mínimo, de las pensiones militares, de regulaciones en el sector público, de temas salariales, sumado también a disminución en temas de impuestos, lo cual pues no mostró, digamos que ningún compromiso por parte del gobierno y por parte de Hacienda en términos fiscales, lo cual llevó a que pues claramente el mercado tuviera miedo, castigar a los activos brasileños, sobre todo con un déficit fiscal y un endeudamiento como porcentaje del PIB bastante altos, que pues claramente generaban una incertidumbre en su momento. En el caso, digamos, chileno, pues, ¿qué ha pasado? Y lo mencionamos porque evidentemente Chile va a ser eh, algo importante, una variable importante durante este año 2025. Si ustedes lo recuerdan, en el año 2022, previo a las elecciones en Colombia, quisimos también mostrar un poco la historia de lo que habían sido los mercados en Chile y analizar un poco lo que había pasado en los mercados en Chile. Obviamente un país que había tenido un año antes un escenario muy similar al nuestro, con pues bastante desorden social, bastante ruido social y sobre todo pues un cambio en el gobierno girando un poco hacia la izquierda eh, en las elecciones de 2021, y pues claramente se podía hacer como el camino que podíamos tener nosotros, un camino que pudiera ser un poquito desconocido para los mercados, y la historia pues no ha sido muy diferente a lo que hemos vivido aquí.
pues el año 2022 se planteaban algunos temas en términos de seguridad, en temas de economía, en temas de pensiones, en temas fiscales y sobre todo en un tema de cambio de la constitución, lo cual pues se vio que básicamente durante el año 2023 y pues todo esto no se logró llevar a cabo. Hasta hoy estamos y esa va a ser la principal batalla que va a dar el gobierno de Gabriel Boric en Chile y es poder terminar este año 2025 con alguna aprobación en términos pensionales y hoy por hoy pues lo que se plantea digamos en materia pensional frente a lo que se tuvo a inicio de su gobierno es completamente distinto e incluso lo que se plantea es que va a ser muy positivo para los mercados de capitales. Y bajo ese escenario, pues uno empieza, digamos que a atar algunos cabos y empieza a ver cosas muy similares a lo que ha venido pasando aquí en Colombia y no somos ajenos a que pues muchas de las reformas que se han planteado pues no han sido, digamos, aprobadas, muchas de ellas han sido fuertemente modificadas. Hoy por hoy todavía mantenemos una incertidumbre importante en lo que pueda ser la aprobación de la reforma a la salud, la aprobación de la reforma pensional y todo eso pues se parece mucho a ese caso. Y este año pues Chile va a tener elecciones presidenciales donde pues obviamente los índices de aprobación actual del presidente pues son bastante bajos. Eh, y pues digamos que aquí podemos empezar a tener también un camino de mostrarnos qué puede ser el escenario local para el año 2026 en materia electoral. Entonces, pues si trasladamos un poco todos estos escenarios a la moneda o al dólar, evidentemente la volatilidad de final del año 2024 pues fue un claro ejemplo de lo que es la sensibilidad de la región y sobre todo el beta alto que tienen algunas monedas, también el peso colombiano en el contexto o frente al contexto externo. A esto hay que sumarle obviamente algunos temas de riesgos locales que por momentos pueden, digamos que exacerbar un poquito los movimientos. Sin embargo, pues creemos que lo que va a hacer el dólar a nivel global es lo que debe o es lo primordial, digamos, dentro de la tendencia de lo que veamos en las monedas. Entonces, pues claramente el real brasilero y Brasil van a seguir teniendo riesgos propios en materia fiscal. El peso mexicano no solo en materia fiscal, sino en materia comercial y política. Y Colombia, pues también creemos que en el riesgo fiscal y político, pues es lo que va a marcar un poco la parada de la moneda. Entonces, todo esto ha venido, digamos que también ejerciendo alguna presión sobre los bancos centrales que no han podido actuar libremente, digamos, en su escenario de pensar en apoyar eh, el crecimiento económico vía recortes de tasas de interés. Ya les mostraba qué pasaba en Brasil y quedó demostrado con que básicamente tuvieron que darse la vuelta y empezar a hacer incrementos en tasas de interés. Todo este escenario pues nos va a mostrar unos países un poquito, unos comportamientos un poco divergentes en los distintos países. Eh, También, digamos, en la política monetaria, es decir, Brasil subiendo tasas, Chile bastante estable, Colombia con alguna reducción de tasas de interés, pero quizás menores a las que se planteaban hacia el tercer trimestre del año anterior y cierre del 2024. Y pues obviamente impactos en materia comercial que debieran estar un poco más enfocados hacia México. En este sentido, pues las primas de riesgo muy seguramente para el peso colombiano deban mantenerse altas dentro de este panorama. Aquí pues básicamente ustedes ven el comportamiento del peso colombiano, el CDI es de 5 años, donde claramente hemos visto una correlación importante en los últimos meses, pero que adicionalmente nos muestran que el CDI se sigue manteniendo en niveles altos y estamos en niveles por encima de la pandemia, es decir, la percepción de riesgo, sobre todo para la economía local, se mantiene alta. Adicionalmente, si uno va a ver el comportamiento de la deuda pública, pues claramente las tasas de interés de más largo plazo se vienen negociando en unos niveles bastante altos. Eh, Básicamente lo que hemos visto es que las tasas de interés, un empinamiento en la curva que no es más que un descenso mucho más marcado en las tasas de interés de corto plazo que en las de largo plazo y obviamente eso obedece, digamos, a los riesgos fiscales para Colombia.
lo cual pues hace pensar que obviamente la lectura que se está dando, digamos, por parte de inversionistas extranjeros es que evidentemente pues hay algunos riesgos por los cuales hay que tener cierta cautela y por lo cual pues las tasas de interés se siguen manteniendo en unos niveles altos. Es decir, todo esto nos muestra que la prima de riesgo sobre Colombia todavía se mantiene en unos niveles altos y así debiera mantenerse. Razón por la cual creemos que pues de cierta forma uno debe mantener una postura neutral o de su ponderación en las monedas de la TAM, pero vigilando muy de cerca lo que está pasando en el contexto externo e internacional, dado que pues son los que van a marcar la tendencia realmente y que en un escenario de baja volatilidad, como lo que hemos percibido estos últimos días y estas últimas semanas, pues esto va a favorecer también las monedas como el peso colombiano, producto de nuevos escenarios de carry trade que pues oímos bastante el año pasado y que en los niveles actuales creemos que se puedan mantener. Eso sí, pensando en un banco central que pueda hacer menos dovish, es decir, que recorte menos sus tasas de interés y adicionalmente que podamos tener un escenario de un poco más de tranquilidad en el contexto internacional y sobre todo no tanta volatilidad, eso tiende a favorecer las monedas y por momentos puede acelerar un poquito el comportamiento. Por otra parte, pues también debemos entender que hay otro factor que puede estar favoreciendo en este momento a las monedas de la región y son los precios de los commodities, como ya lo decía, muchos de ellos llegando a niveles máximos históricos, no tanto, digamos, para el petróleo. En la gráfica de la derecha ustedes pueden ver cómo se han venido comportando las monedas desde finales del 2023, es decir, desde diciembre del 2023, todas normalizadas y el peso colombiano pues es esa línea oscura que se ubica en 105, es decir, que frente a todas las demás monedas, desde diciembre del 2023, pues apenas hemos presentado una devaluación cercana al 5% y muy lejano de lo que han venido haciendo otras monedas, como el peso chileno, con apenas un 7%, el real brasilero, que se ha devaluado casi el 17%, y el peso mexicano casi un 19%. Es decir, que en el contexto, y si miramos la foto un poco más amplia, nosotros hemos tenido un escenario de relativa calma y un escenario un poquito más positivo, a pesar de todo el ruido que pues hemos tenido por momentos, tanto en materia política de reformas y en el escenario fiscal. Ahora, creemos que el dólar pues debiera mantenerse con relativa fuerza, digamos, en el año 2025, sobre todo en el escenario global, esto explicado principalmente por un tema, digamos, de diferencial de tasas frente a otros países desarrollados, frente a países emergentes, adicionalmente por un mayor crecimiento nominal de Estados Unidos, menores recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, una inflación de servicios que aún se va a mantener relativamente alta y cualquier materialización de riesgos en el contexto comercial y geopolítico que podrían imprimir alguna fortaleza adicional. Básicamente hoy los analistas en Bloomberg están viendo un escenario de dólar de precios mínimos para el año 2025 de 4.000 pesos y un máximo de 4.800. La última encuesta del Banco de la República marca esos rangos entre los 3.956 pesos y los 4.500 pesos y nosotros creemos que ese rango pueda estar un poco más entre los 3.900 y los 4.400 pesos. La mediana, digamos, de los analistas de Bloomberg, pues plantean un escenario de 4.456 para cierre del 2025. Los analistas en la encuesta de Banrep plantean un 4.300. Nosotros nos inclinamos a que debamos estar fluctuando alrededor de niveles de los 4.200, 4.300 para cierre del año 2025. Un escenario que no desconocemos, unos precios que no desconocemos y que claramente, vuelvo e insisto, pues van a depender mucho también de la historia y de cada escenario local y de cada variable pues propias de cada moneda. A pesar de que por momentos podamos agrupar un poco el comportamiento de las monedas en general a nivel regional, creo que hoy por hoy hay historias un poquito distintas en cada país y que por momentos puedan ser las que expliquen el comportamiento o no de esas monedas. Ya lo mencionaba para Chile, creo que Colombia hoy está viviendo un escenario donde nos estamos anticipando bastante a lo que pudiera ser el escenario electoral de 2026 y eso por momentos pudiera generar algún viento a favor del peso colombiano. Lo que pasa es que también pues siguen existiendo algunos riesgos
puntuales y creo que el principal riesgo hoy es desde el frente fiscal que pudiera llevar a que por momentos pues esa misma prima de riesgo que les comentaba ahorita se pueda mantener alta y pues nos presiona un poco la moneda. Si ustedes se dan cuenta en la gráfica a la izquierda, en los niveles sugeridos del 2024, nosotros planteábamos unos niveles de compra entre 3.750, 3.900 pesos. Esos precios, eh, si se corren un poquito a la derecha en la gráfica, en la gráfica de la derecha, pues podemos ver cómo el dólar alcanzó a estar en niveles de 3.766 como precio mínimo, más o menos hacia marzo del 2024, es decir, estuvimos negociando en esos niveles por debajo de los 3.900 y mucho más cercano a ese 3.750 que planteábamos, y a partir de ahí pues se cumplió el objetivo que nosotros mencionábamos también en el año 2024 y que era muy seguramente hacia el segundo semestre, poco basados en la política monetaria del gobierno, pues pudiéramos tener también alguna devaluación de la moneda, que claramente pues se vio reflejado con una devaluación que nos llevó a cerrar el año muy cercano a los 4.500 pesos. Entonces pues el comportamiento y lo que planteamos el año pasado, digamos que funcionó. Creemos que este año, y por eso la gráfica de la derecha, los niveles, digamos, de sugeridos para compra van a estar por debajo de los 4.090, 4.080, y que no descartamos que en algún momento podamos acercarnos hacia la zona de los 3.900, 4.000. Creemos que esos niveles van a ser unos niveles interesantes para tener exposición a dólar en los portafolios, no necesariamente para uno invertirse 100% en dólar. Esto lo vemos más como una forma, digamos, de diversificación en los portafolios que permita, digamos, que compensar algunos riesgos que podamos tener y que en algún momento ese fortalecimiento del dólar pues pueda, digamos, que compensar también alguna devaluación, por ejemplo, en el caso de los activos locales. Entonces, pues sí sugerimos tener una participación, quizás un 10, 15, 20% de exposición a dólar en los portafolios, sobre todo en esos niveles que permitan cubrir un poco ese escenario. Ya dentro de las perspectivas de Colombia, pues básicamente les decía, tuvimos un cierre, un crecimiento en el año 2024 del 1,7. Creemos que este año vamos a crecer algo cercano al 2,4%. Esto está un poquito por debajo de lo que viene estimando el ministerio. Básicamente esto viene asociado a que vamos a tener algunos sectores que van a seguir mostrando alguna recuperación. Creemos que el escenario de menor inflación y de menores tasas de interés y sobre todo un consumo privado que se ha venido mostrando bastante resiliente puede ser un soporte adicional para que veamos una mejora en el crecimiento. Esto acompañado pues también de alguna recuperación en algunos sectores que debieran seguir aportando positivamente al crecimiento, es decir, cosas que vemos, por ejemplo, en el sector de agricultura, en el sector, digamos, de infraestructura y específicamente para todas estas obras, digamos, de carácter público que estamos viendo a nivel nacional. Creemos que ahí también hay una fuente positiva de crecimiento y que puede seguir soportando o impulsando el crecimiento para este año 2025. En el sector de administración pública y defensa, pues cada vez vemos unos retos más importantes, principalmente porque fue un sector que se aceleró bastante durante el segundo semestre del año 2024 ante los riesgos fiscales y ante el menor presupuesto del gobierno. Este fue un sector que prácticamente explicó desde finales de 2023, inicios de 2024, gran parte de la variación o de la recuperación en el crecimiento desde esos niveles del 0,6 en el 2023, pero esto pues viene explicado obviamente un gasto público importante y a una contratación pública importante que obviamente en un escenario donde pues se plantean unos retos importantes en términos de presupuesto para este año 2025, tal cual lo vivimos en el año 2024, pues va a ser un poco más difícil. A su vez, digamos que el comercio, transporte, alojamiento y restaurantes, pues también ha venido mostrando una recuperación que debiera mantenerse en la medida que pues tengamos también una menor inflación y menores tasas de interés, con relativa, digamos, estabilidad en las cifras de empleo, y esto pues va a favorecer entonces que tengamos una recuperación en el crecimiento. La inflación muy seguramente deba converger este año hacia niveles del 4,10%, que es nuestra estimación para cierre del año 2025. Algunos analistas pues tienen algunas lecturas un poquito más ácidas, con
un cierre un poco más arriba, pero también vemos algunos analistas un poco más positivos, incluso con algunas estimaciones por debajo del 4%. Nosotros creemos que podamos acercarnos hacia finales del primer semestre, inicios del segundo, hacia esos niveles del 4%, un poquito por debajo, y encontrar relativa estabilidad, pero creemos que volver a esos niveles del 2 o el 3% va a ser difícil, tal cual lo describíamos al inicio de la presentación, porque creemos que los niveles de inflación estructurales van a ser más altos de lo que hemos tenido en periodos anteriores. Y por otra parte, pues en términos de tasas de interés, creemos que el Banco de la República va a continuar con su descenso y sus recortes de tasas de interés, sin embargo, no al mismo ritmo que vimos el año pasado. Finalmente, el año pasado el Banco de la República recortó 375 puntos básicos, pasando del 13.25 al 9.50. Nosotros creemos que muy seguramente la tasa, digamos, del Banco de la República este año, pues pueda ubicarse en un rango entre el 7.50 y el 8%. Esto claramente, y aquí pues hago la salvedad, pues hemos visto un cambio importante prácticamente en los últimos 3, 4 meses en las expectativas del mercado, dado que hacia más o menos octubre, septiembre, octubre del año pasado, todos planteábamos que las tasas debieran llegar a niveles cercanos al 6%, y como pueden ver, hoy por hoy pues está esperando una tasa de cierre alrededor del 7.50, es decir, esas expectativas por lo menos se han incrementado unos 150 puntos básicos. En términos, pues, de aquí no me voy a detener mucho, digamos, por temas de tiempo, en temas de presupuesto, pues creo que implícitamente lo he mencionado un poco, y esto pues ya también lo conocíamos hacia inicios del año y lo habíamos mencionado. También los pronunciamientos que ha venido haciendo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, donde evidentemente no se cumplió con la regla fiscal en el año 2024, y también se plantean algunos retos en materia, digamos, de presupuesto y de comportamiento fiscal para el año 2025. Este fue el cierre del déficit fiscal, 6,8%, razón por la cual, pues, va a mantenerse un poco el riesgo en el mercado. Creo que en general los inversionistas internacionales van a estar muy atentos, pues, a lo que se siga, eh, digamos que contando por parte del ministro, del ministerio y del gobierno, y todos los esfuerzos que se puedan hacer en materia de poder reducir esto. Digamos que las estimaciones del ministerio apuntan a que pudiera, digamos que disminuir ese déficit hacia el 2025 a niveles del 5,1% del PIB, lo cual sería bastante positivo, pero también creemos que es bastante retador en el contexto actual y con las cifras que nos han venido planteando, sobre todo porque el tema, digamos, del recaudo tributario mostró que el año 2024 pues fue una de las principales variables donde el gobierno no acertó, donde vimos una caída importante en gran parte, digamos, del año y del cierre del 2024 en materia de recaudo, y que esto pues desabarajustó un poquito las cifras que tenía planteadas por el gobierno. A pesar de esto, pues en el último pronunciamiento de Standard Poor's, la calificadora de riesgo nos mantuvo la calificación, pero también la perspectiva negativa, donde básicamente existe una posibilidad de rebajar la calificación si ese escenario fiscal se mantiene, y si no se puede lograr, digamos, que mejorar el crecimiento a nivel local, que también mejore el recaudo, pero sobre todo si llegara a existir algún choque en el frente internacional que pudiera llegar a impactar, pues obviamente, los mercados, las economías, y que obviamente hoy por hoy, digamos que muchos de los países a nivel global no tienen la capacidad de reacción en materia fiscal, de poder, digamos que, soportar esos choques. Entonces, pues aquí sigue existiendo obviamente algún riesgo de rebaja en lo que queda del año, que no creemos que vaya a ser material dentro del riesgo del comportamiento de los activos. ¿Por qué? Si bien pueda generar algún ruido temporal y algún choque temporal, si nosotros vamos a comparar lo que ha venido pasando en materia de los bonos en Colombia, pues no solo los bonos en dólares, sino los bonos en moneda local, pues han venido con un desempeño, un subdesempeño frente a los demás países, donde hoy por hoy en dólares, pues Colombia sigue pagando la tasa más alta, cercana al 8%. En moneda local seguimos con la segunda tasa más alta, y la parte larga de los bonos viene fluctuando entre niveles del 11,5 y el 12%, lo cual es una tasa
bastante alta. Si lo miramos como tasa de interés real también son unos niveles muy altos, lo cual nos hace suponer que claramente el mercado ya está descontando que pues en algún momento las calificadoras puedan tomar esa decisión y que hoy nosotros estamos al nivel de otros países que incluso tienen unos déficits fiscales superiores y un nivel de endeudamiento como porcentaje del PIB también superior. El gobierno plantea que ese endeudamiento como porcentaje del PIB se pueda mantener en niveles cercanos al 60%, que fue lo que se mantuvo o lo que cerró el año 2024. Digamos que parte de ese incremento de más o menos niveles del 55 al 60% eh, vino explicado cerca de un 3% por la devaluación de la moneda. Entonces, en el caso que podamos tener pues algún comportamiento favorable de la moneda, pues ese endeudamiento como porcentaje del PIB, manteniendo lo demás constante, pues podría ubicarse nuevamente por debajo del 60%. Digamos que a grandes rasgos nos mostraría un deterioro muy significativo. Los test pues lo han venido reflejando, digamos que el año 2024 eh, los fondos de capital extranjero terminaron con algunas ventas netas en TES, cerca de 5 billones de pesos. Digamos que la parte compradora se mantuvieron los fondos de pensiones y los bancos comerciales. Entonces, pues ahí encontramos, digamos que un comportamiento opuesto entre lo que hicieron los extranjeros, que prácticamente, pues después de un muy buen año de compras en el año 2022, anticipándose a todo el ciclo de recorte de tasas y de disminución en la inflación, pues fueron unos compradores bastante agresivos. Ese lugar lo ha venido tomando los fondos de pensiones, donde pues siguen siendo los principales tenedores con una participación cercana al 32%. Eh, Mientras que pues lo que finalmente hicieron las curvas de deuda pública a nivel local, y fue un tema también en el que hicimos bastante énfasis el año pasado y donde básicamente veíamos pues algo más de valor en la parte corta y esperábamos digamos un empinamiento en la curva de rendimientos, es decir, pues que tuviéramos una mejor comportamiento de las tasas de corto plazo, obviamente ante un escenario de disminución en la inflación y recortes de tasas de interés por parte del Banco de la República. Creo que eso quedó evidente dentro de lo que fue el comportamiento entre diciembre del 23 y diciembre del 24, donde ustedes pueden ver como la línea azul eh, y la línea amarilla, pues básicamente se mantienen en unos niveles superiores a lo que teníamos el cierre del año 2023, es decir, todas esas tasas de largo plazo y prácticamente en referencias y en vencimientos de 3, 4 años en adelante, pues tuvieron desvalorizaciones, lo cual pues se vio traducido también en que no fue un año tan bueno como el 2023 para la renta fija, a pesar de que pues obviamente quienes mantuvieron digamos vencimientos de corto plazo pues vieron sus rentabilidades cercanas al doble dígito, con la posibilidad de que hoy estuvieran reinvirtiendo nuevamente a esas mismas tasas. Bajo este escenario, pues la tasa, digamos, de interés real en Colombia se sigue manteniendo en unos niveles altos, cercanos o superiores a los 400 puntos básicos, es decir, todavía vemos una tasa del Banco de la República que se mantiene en niveles contractivos, razón por la cual creemos que el escenario de tasas hoy sigue siendo bastante atractivo para la inversión en Colombia, entendiendo obviamente esos riesgos fiscales, entendiendo que puede haber ahí algo de volatilidad, pero también entendiendo que uno se puede cubrir un poco de ese riesgo, sobre todo pues buscando vencimientos de más corto plazo, donde pues básicamente lo que estimamos es que, digamos que con lo que les decía de las proyecciones que tenemos en materia de inflación, en materia de crecimiento, en materia de tasas de interés, pues creemos que los niveles en la curva de deuda pública, donde hay papeles o referencias de 1 y 2 años en niveles del 9%, 9,60%, pues y bajo los supuestos de que la inflación pueda converger a niveles alrededor del 4%, pues estos papeles al cierre del año debieran tener correcciones casi que de unos 200 puntos básicos e ir a buscar niveles cercanos al 7%, lo cual pues obviamente se va a traducir en unas valorizaciones interesantes en esta parte corta que adicionalmente se debieran replicar en la deuda privada. En este sentido, pues las captaciones y las negociaciones de deuda privada debieran ubicarse por lo menos en unos niveles cercanos al 9%, lo cual pues generaría que en el horizonte de inversión a un año,
vuelvo y lo repito, en esos plazos cortos, mitigando un poco el riesgo para quienes no quieren tener inversiones tan de largo plazo, pues podrían generar unas rentabilidades cercanas al 10% y en plazos superiores a un año incluso rentabilidades que puedan bordear el 12%. Ahora, los spreads de deuda privada pues se mantienen bastante justos. Básicamente esta semana veíamos que las referencias de un año, 2 años se mantenían en 100 y 122 puntos básicos respectivamente, mientras que la de 3 años alrededor de 68 puntos básicos. Esto está muy por debajo de los promedios que observamos en el 2024, es decir, las tasas de captación y las tasas de negociación de la deuda privada evidentemente han venido cediendo, pero en la medida que se sigue castigando la parte larga de la curva de deuda pública, eh, la parte media y larga de la curva de deuda pública, pues hemos visto que los spreads se han venido comprimiendo bastante y en ese sentido, pues por momentos digamos que las referencias de muy corto plazo lucen bastante justas, por lo que pues digamos que no muestran digamos un potencial de valorización tan interesante, razón por la cual estos últimos días y estas últimas semanas es que hemos visto nuevamente que las tasas de interés de un año, 2 años se han ubicado nuevamente por encima del 10%, cuando por momentos en el año 2024 alcanzamos a estar mucho más cercanos hacia el 9%. Adicionalmente, pues entender que el mercado pues también ha venido enfocándose mucho en papeles cortos, en esas referencias de 1 o 2 años, principalmente tratando de mitigar un poquito ese riesgo de poder invertirse en plazos más largos, y sobre todo porque no ha habido mucha colocación de papel en esas referencias largas, razón por la cual pues el mercado secundario ha seguido siendo el primordial en esas referencias de largo plazo, lo cual ha venido comprimiendo también un poco los spreads. Ya entrando en la parte de acciones, pues el año 2024 fue un muy buen año, terminamos con un cierre y una valorización del índice cercana al 15,4%. Si a esto le sumáramos, digamos, los dividendos, que lo advertíamos, pues también el año pasado tuvimos un dividendo promedio en el mercado en alrededor del 10%, pues el índice hubiera terminado con una valorización del 25,5%. En ese sentido, pues creo que estuvimos básicamente tomando ese retorno total que incluye la valorización de precios más los dividendos, muy cercano a lo que mostraron los índices internacionales, el caso de el Nasdaq con también un 26%, el Standard Poor's un 25%, como les decía, Europa pues tuvo digamos que algunas valorizaciones menores, y sobre todo pues porque son mercados que también pagan un retorno por dividendo inferior, y para el caso de Latinoamérica pues vimos algunos índices con algunos retornos negativos, como fue en el caso de Brasil y en el caso de México, pues por los distintos riesgos ya descritos. Entonces, pues a grandes rasgos fue un muy buen año, que creo que también ratificó lo que mencionábamos el año anterior, donde, y bueno, incluso desde el año 2023, donde pues por momentos mantener, digamos, el speech era un poquito complicado, con tanto ruido, con tanto aparente noticia en contra del comportamiento de las acciones, con una menor participación de los fondos de pensiones y de los extranjeros, y sobre todo con una menor liquidez en los mercados, pero que evidentemente estaba ofreciendo una oportunidad muy interesante de exposición y de compra de compañías con unos negocios muy sanos, muy diversificados y muy buena generación de utilidades, donde habían unos potenciales muy interesantes y donde adicionalmente se sumaban algunos eventos corporativos que iban a llevar a que tuviéramos unas valorizaciones importantes. Es así como algunas acciones tuvieron valorizaciones superiores al 100% durante el año 2024, como el caso de Mineros, acciones subiendo en más del 60%, como en el caso de Grupo Sura, Grupo Argos, Promigas, Semargos, incluso subiendo el 55%, esto únicamente vía precios sin tener en cuenta en los dividendos. Y a pesar, digamos, de esa subida, pues el cierre del año 2024 nos plantea que el dividendo, digamos, promedio del mercado local pudiera estar por el orden del 8%, lo cual sigue siendo superior a lo que siguen pagando otros mercados, como en el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Chile y el caso de México, incluso casi que duplicando ese dividend yield que ofrecen países como o mercados como el mexicano y el chileno. Entonces, a pesar de esas fuertes valorizaciones, el mercado todavía sigue ofreciendo, creemos, algunas oportunidades importantes. ¿Qué ha venido pasando también? Y lo pueden ver en la gráfica inferior de la derecha,
que básicamente el asset class de la renta variable local ha venido teniendo una relevancia menos importante dentro de los portafolios institucionales, tanto a nivel local como a nivel internacional. La sombra gris oscura, pues básicamente es cómo se ha comportado todos los AUMs, es decir, todos los activos bajo manejo que tienen hoy por hoy los fondos de pensiones y que claramente desde el año 2008, perdón, han venido mostrando un crecimiento significativo. La parte azul es todo lo que corresponde a el asset class de renta variable, tanto local como internacional, el cual también ha venido pues obviamente mostrando un crecimiento significativo, pero que ha venido mostrando un crecimiento a partir de la composición de la renta variable internacional, es decir, de la exposición a los mercados internacionales, donde en la línea amarilla o la sombra amarilla pues podemos ver la participación de la renta variable local. Ese porcentaje que se ve muy chiquito, esa participación que se ve muy chiquita, pues es un reflejo de lo que ha venido pasando casi que desde el año 2011 en los mercados de la región y en Colombia, donde pues claramente no hemos tenido unos mercados alcistas estructuralmente o secularmente, como se conoce, se ha visto, digamos, en Estados Unidos. Entonces, pues quizás hemos tenido un buen año, otro no tanto, 2 años de caídas, un par de años de recuperación, otro de estabilidad, pero digamos que en el agregado no hemos visto un crecimiento de largo plazo, a pesar de que claramente pues todos los años se han venido teniendo oportunidades y eso no implica que uno no pueda, digamos, que tener valorizaciones en el transcurso del año. Y pues, qué mayor ejemplo que ver la línea, que es lo que representa ese asset class de la renta variable local dentro del total de los AUMs de los fondos de pensiones, donde básicamente pasamos alrededor del año 2011 del 32% a representar hoy solo un 6,6%. Y pues eso, digamos que fue o ha sido de cierta forma algún lastre para la recuperación de los precios de las acciones locales, pero que pues como les decía, 2024 fue muy positivo y el inicio del año 2025 también lo ha sido. Un poco de lo que planteábamos en términos de lo que podía ser un portafolio diversificado el año pasado, hace un año, pues hablábamos de dónde estaban nuestros topics y nuestros principales emisores, Preferencial Bancolombia, Celsia, Grupo Argos, ISA, Grupo Energía Bogotá, Semargos, y en menor proporción o digamos que no siendo tan o siendo un poquito más, digamos que tácticos por momentos Ecopetrol, que fue la única acción que de estos emisores o de este PAI de emisores fue la que hubiera terminado el año 2024 con un precio por debajo de lo que inició el año 2024. Aquí estoy tomando el precio de referencia de inicio de la primera jornada hábil de 2024 y el último precio de diciembre del 2024 y todas las acciones presentaron valorizaciones en precio más los dividendos, a excepción de Ecopetrol. En todo caso, si uno tuviera tenido, digamos que esta participación, pues el retorno del portafolio hubiera sido cercano al 40%, mientras, como les decía ahorita, el índice Colcap tuvo un rendimiento cercano al 25%. Entonces, pues eso muestra que haberse sido selectivo, digamos, el año anterior, donde incluso pues tuvimos acciones que no se valorizaron, como Da Vivienda, Grupo Bolívar, Banco Bogotá, Preferencial Aval, ETB, Ecopetrol y Canacol, pues si uno hubiera, digamos que no sido selectivo, pues claramente hubiera tenido un menor retorno e incluso si hubiera seleccionado mal algunos emisores, pues también hubiera tenido algunas posiciones o por qué no el portafolio en negativo. Si yo me hubiera expuesto el año pasado únicamente a Ecopetrol, pues muy seguramente no hubiera visto una valorización de mi portafolio. 2024 pues ya mostraba, incluso lo hablábamos también hace un año y desde finales de 2023 ya nosotros hacíamos como llamábamos la atención en algunos puntos que nos gustaban en términos de lo que estábamos viendo en la recuperación del sector financiero. Creo que así lo vienen mostrando las cifras durante el año 2024. Hoy vamos a tener ya los reportes, bueno, anoche tuvimos el reporte de Grupo Aval, hoy tendremos el de Bancolombia, que nos van a mostrar ya las cifras de cierre del 2024, pero creo que el escenario que hemos venido también mostrándoles a ustedes mes a mes con la publicación de las cifras mensuales de los bancos, pues nos movía mostrando un muy buen escenario de recuperación en términos de utilidades, lo cual pues creemos el 2025 se va a seguir beneficiando por una disminución en los indicadores de calidad de cartera, que a su vez van a generar una menor presión vía provisiones. Adicionalmente, la cartera
ha venido, digamos que mostrando algunas señales de estabilización, por ejemplo en la cartera de consumo, que fue la que pegó de forma más significativa a los resultados y a los malos resultados, digamos, de los bancos en 2022 y 2023 principalmente. Algunas otras carteras se han venido también estabilizando, como la cartera comercial, y sobre todo pues la cartera de vivienda por momentos ha mostrado alguna recuperación, sobre todo manteniéndose en unos niveles y en unas tasas de crecimiento un poco superiores a lo que muestran las demás carteras. Entonces, pues creemos que en un escenario de inflación, de mayores disminuciones de tasas de interés y un mayor crecimiento económico y sobre todo pues también algo importante, algo más de confianza, digamos, en términos del consumidor y de la economía en general, pues podamos ver alguna mejora en esa calidad y en el crecimiento de la cartera y sobre todo pues en consumo que como lo decía pues fue lo que ha venido impactando. Eso se va a ver visto traducido también en una mejor rentabilidad para el sector, para los bancos, acompañado digamos de algunas mejoras en utilidades, a pesar de que los márgenes pues se puedan seguir comprimiendo un poco, como lo mencionábamos hace un año para el caso de Bancolombia, y lo cual ha sido evidente, dado que pues no podemos esperar que este año Bancolombia termine el año 2024 con un crecimiento significativo en materia de utilidades. Sin embargo, pues esas utilidades van a ser bastante positivas y si tenemos en cuenta que el año 2023 e incluso el año 2022 Bancolombia alcanzaba las utilidades históricamente más altas, pues no estamos viendo un escenario demasiado negativo. Eh, entonces creemos que el 2025 va a ser así. Vamos a ver alguna recuperación. Seguramente el Banco de Bogotá termine con un ROE más cercano hacia niveles del 6%. La vivienda lo pueda nuevamente ubicarse con utilidades positivas y llevarnos a un ROE bajo todavía o bastante bajo, pero pues ya mostrar algunos números positivos por el orden del 2-3%. Bancolombia que se mantenga relativamente estable, sin dejar de lado pues que obviamente hay algunos temas que pueden incidir dentro pues, de esa recuperación. Adicionalmente, esos eventos corporativos que fueron tan importantes durante el año 2024-2025 van a estar presentes en el sector financiero. Bancolombia tiene pendiente, digamos, la creación de ese nuevo holding financiero, que es el Grupo Civest, donde se van a consolidar todos los otros negocios distintos al bancario, lo cual le va a permitir al emisor no solo mejorar sus métricas de solvencia, sino también poder llevar a cabo recompras de acciones, lo cual va a ser muy positivo, digamos, también dentro del escenario de liberación de valor para este emisor. Adicionalmente, la transacción entre la vivienda y Scotiabank, que prácticamente van a generar el segundo o tercer banco más grande a nivel local en términos, digamos, de activos, lo cual puede traer en algún momento pues algún ruido en la medida de los tiempos y cómo se vaya dando, digamos, la transacción, pero que creemos que en el mediano largo plazo deba ser positivo. Bajo este escenario y comparativamente contra lo que estamos viendo en otros mercados de la región, creemos que los bancos todavía siguen teniendo un potencial de valorización importante. En la gráfica ustedes ven señalados 4 puntos de colores en recuadros, donde básicamente de derecha a izquierda menciono Bancolombia, BHI, Banco de Bogotá y Da Vivienda. Estos digamos que en términos generales, pues todos están por debajo de esa línea de tendencia, que es lo que nos supone debieran estar las valoraciones de los bancos hoy por hoy, y si lo miramos pues en el consolidado, el promedio de los bancos en Colombia, pues estaba o está, digamos, en niveles de 0,77 veces valor en libros, cuando tenemos mercados como el chileno, obviamente con una rentabilidad de los bancos superiores, pero que están casi al doble, es decir, en el 1,58, y pues comparativamente contra algunos bancos de Brasil también estamos bastante rezagados en términos de valoración. Entonces, en la medida que estimamos que esas utilidades se sigan recuperando en el año 2025, pues podamos ver algunos ajustes también en términos de valoración. Adicionalmente, vamos a tener muy seguramente mejoras en los dividendos, es decir, que Bancolombia va a pagar un dividendo cercano al 8% este año, o es lo que estimamos. Da Vivienda, nos quedan todavía algunas dudas si a raíz de toda la transacción el banco pueda, digamos que, o decida, digamos, repartir algún dividendo. En caso de que lo haga, pues ese de retorno por dividendo no debe ser significativo y no debiera ser más de un 2%. Entonces aquí es importante que diferencien para quienes los que les gustan los dividendos o no. Banco Bogotá tendría un dividendo, un retorno por dividendo un poco más cercano al 5%, pero en términos generales, pues Bancolombia se debiera seguir destacando, digamos, no solo por dividendo, lo cual fue muy positivo y lo mencionábamos el año pasado.
No solo era el banco que más nos gustaba, el banco con mayor potencial, sino con un retorno por dividendo del 10% estaba uno casi que cubierto y pues creo que no cambia la historia a pesar del fuerte incremento que hemos visto en las acciones durante este inicio del 2025. Entonces, pues ahí les planteamos los precios que creemos deban tener como precios justos estos emisores, donde pues todavía hay algunos potenciales de valorización importantes. En Bancolombia hasta 49.000, Da Vivienda hacia 25.000 y Banco Bogotá hacia 38.300 pesos. Un poco contando la historia de lo que ha sido y asociando con lo que les mostraba ahorita los fondos de pensiones, claramente los fondos han venido siendo vendedores netos los últimos 2 años. Eh, Presionando, digamos que bastante el mercado local. Eso no ha impedido que por momentos veamos una recuperación y como lo decía, el índice cerró el año pasado con un incremento del 15% y lo que llevamos de este año, el índice Colcap ya acumula una subida también del 14%, es decir, casi un 30% en un año y 2 meses, lo cual pues muestra y es un fiel reflejo, digamos, de las oportunidades importantes que había en el mercado local. Aquí pues creemos que cada vez los fondos de pensiones muy seguramente van a estar de pronto del lado menos vendedor. Han venido entrando algunos otros jugadores en el escenario de compras como ha sido el sector real, las personas naturales que en parte han venido compensando, digamos, esos flujos de venta, pero muy importante destacar que eh, estas valorizaciones recientes que hemos tenido en el mercado local también han venido acompañadas por un cambio en la perspectiva de los inversionistas extranjeros hacia el mercado local y en la medida que esos inversionistas extranjeros retornen y puedan tener, digamos que nuevamente una participación un poquito más amplia de acciones locales dentro de los portafolios, claramente pues cualquier flujo vendedor que puedan tener los fondos de pensiones va a estar completamente limitado y eso va a permitir que podamos seguir viendo recuperaciones. ¿Eso se va a dar inmediatamente? No, eso creo que es un proceso eh, digamos, que se va dando en la medida que vayamos teniendo mejoras tanto en el frente económico como en el frente de tasas de interés, tanto en el frente fiscal, pero sobre todo en el frente político, y es de lo que hemos visto recientemente ha pasado con muchos cambios de las recomendaciones en Bancolombia, en Ecopetrol, donde pues todas han venido o se han ido, digamos que enfocando principalmente en un cambio político para el próximo año y lo que le ha permitido, pues digamos que al mercado, digamos que recortar un poco ese escenario, digamos, de riesgo para los precios de los emisores locales y pensar en que las acciones puedan converger a unos niveles mucho más cercanos a lo que debieran ser sus precios justos, a pesar, digamos, de esas subidas, repito, pues hay algunos eventos importantes este año, continuando con lo que hemos visto desde el año 2022, muchas sopas que hemos tenido en el mercado local. Este año 2025 pues vamos a tener todo lo que concierne a Cementos Argos y pues ya conocíamos hace algunos días el cierre de la transacción de venta de Summit Materials, entonces pues ahí hay una plata importante que le entra a Cementos Argos, eh, que vamos a ver cómo aloca sus recursos dentro de otros mercados, porque obviamente el objetivo principal es seguir expandiendo y creciendo en otros mercados, pero sobre todo que deja una compañía desde el punto de vista financiero bastante sana y con la posibilidad de distribuir dividendos adicionales e incrementar el plan de recompra de acciones. Vamos a ver qué nos cuentan en el programa Sprint 3.0, pero creemos que ahí sigue existiendo algo de valor. Vamos a terminar obviamente también con el desenroque de lo que ha sido el GEA y pues principalmente asociado a lo que pasa en Grupo Argos y Grupo Sura, que debiera terminar todo este proceso hacia finales del año. Eh, en términos de mineros ya hemos visto dos OPAs y la reciente a un precio de 4.600 muy lejano de lo que cotizaba la acción en los mercados internacionales o específicamente en Canadá. Entonces vamos a ver qué más pasa, digamos, en términos de mineros y sobre todo, pues, qué está buscando hacer ese inversionista mayoritario que es Son Valley, quien fue el que presentó pues esa última OPA y que creemos pues va a tener una muy baja aceptación, por no decir de pronto nula, dado que los precios de mercado pues son considerablemente más altos de lo que estaba ofreciendo este inversionista. Adicionalmente, lo que ya les mencionaba en materia de Bancolombia y la conformación de ese grupo Civest. Adicionalmente, la transacción entre la vivienda y Scotiabank, que también se espera pues se cierre hacia el segundo semestre del 2025, donde pues obviamente la integración de estos negocios va a dejar un banco bastante fortalecido y con un crecimiento significativo en materia de activos.
y principalmente activos. Entonces pues tenemos digamos que muchos elementos para pensar en que todavía pues hay algunos vientos a favor del mercado local. Cuando vamos a ver si hay todavía hay algo de valor, pues claro, evidentemente las métricas lo siguen mostrando. En la gráfica superior pues todavía vemos un índice Colcap que cotiza cerca de 8 o 9 veces utilidades, cuando si miramos el promedio casi que desde el año 2018 pues ese promedio ha cotizado cercano a 15 veces utilidades. Si excluyéramos un poco lo que viene haciendo o Ecopetrol dentro de las métricas que tiende pues en algún momento a exacerbar los movimientos, pues podríamos estar hablando de un promedio cercano a 10, 12 veces utilidades, lo cual todavía representa un potencial de ajuste de por lo menos un 20% para el mercado local, y sobre todo si entendemos que el año 2025 pues podamos ver un crecimiento adicional en las utilidades de las compañías. Eso pues claramente bajo el mismo escenario hoy de 9 veces utilidades pues nos estaría comprimiendo los múltiplos y nos estaría hablando de un potencial adicional. Adicionalmente, si lo miramos comparativamente contra los demás mercados de la región y otros países, pues claramente seguimos siendo el mercado que cotiza a menos veces utilidades y siendo uno de los más baratos en términos regionales. Y pues eso digamos que viene acompañado entonces de lo que ya les mencionaba en el escenario corporativo, con muy buenos emisores generando buena caja, buenas utilidades, con unos dividendos que se pueden acercar a este año por el orden del 8%, con eventos corporativos eh, también en el camino, y desde el punto de vista económico con mayor crecimiento de una política monetaria que pueda seguir apoyando, digamos que la recuperación en la economía y el mercado, ese trade preelectoral que pues es el que ha venido generando las buenas valorizaciones en este inicio del año, sin dejar de lado obviamente algunos temas que hay que vigilar, como pues todo el frente de política fiscal y social. Esto lo mostrábamos el año pasado y digamos que ligando con todo lo que les he mostrado, nosotros buscamos dónde debemos digamos, enfocarnos principalmente dentro del escenario inflacionario, del escenario de crecimiento económico, y según esto, pues vamos definiendo un poco dónde preferimos, digamos que ubicarnos en el escenario de la renta fija, según lo que pueda hacer el movimiento de las curvas, y en la renta variable, según en lo que pueda hacer el comportamiento, digamos, de los distintos sectores. Y bajo ese escenario, pues digamos, es que nosotros planteamos que hoy un portafolio y no necesariamente este portafolio se adecue a todos ustedes, porque obviamente cada uno tiene un perfil de riesgo diferente, pero digamos que un portafolio balanceado, que es lo que tratamos de hablar como un portafolio lo más promedio posible para muchos de ustedes, es decir, sin tomar mucho riesgo y tampoco sin ser tampoco 100% conservadores. Un portafolio balanceado debiera incluir, digamos que hoy por hoy, por lo menos un 50% en renta fija, un 30% en renta variable y 20% de exposición, digamos, a fondos de inversión colectiva. Esa renta fija hoy la estamos viendo, digamos, como les decía hace unos momentos en la presentación, con posibilidades de inversión sin tomar mucho riesgo entre plazos de 1 y 3 años, que es donde en general se ha venido concentrando el mercado. Entonces, pues para papeles de muy corto plazo estamos viendo papeles o oportunidades en papeles indexados, en IBR y en IPC. En plazos más allá de 3 años también obviamente mirando las condiciones de cada papel nos gusta también papeles en IPC, y entre 1, 2 años, 3 años papeles en tasa fija que como les digo pues hoy por hoy tienen rentabilidades superiores al 10%, y en un escenario digamos de rentabilidad a más de un año podríamos estar hablando de rentabilidades cercanas al 12% por lo menos. ¿Cómo tener exposición a estos papeles? Pues evidentemente lo pueden hacer a través de CDTs, pero también están nuestros fondos de inversión colectiva que les dan acceso, digamos, a este mercado, obviamente con unos montos de inversión inferiores, con una gestión que hacemos nosotros a través de los fondos de inversión que les permiten a ustedes tener la exposición a este mercado. En la parte de renta variable, más o menos un 30% que puede estar también a través de nuestro fondo de inversión colectiva de acciones, un fondo que tuvo un muy buen rendimiento el año pasado, que este año también ha tenido obviamente un rendimiento muy positivo de acuerdo a lo que han venido haciendo las acciones, donde tenemos un portafolio casi que en un 95% invertido en acciones colombianas, dándole ponderación a los activos donde vemos una mayor potencial de valorización.
Entonces es una forma también de exponerse al mercado de renta variable local, sobre todo pues en el mediano y largo plazo, y donde creemos que pues emisores como Cementos Argos, ISA, Grupo Energía Bogotá, Bancolombia, mineros pueden estar ofreciendo unas oportunidades interesantes de valorización. Obviamente pues como siempre sugiero que pues cada uno de acuerdo a su perfil adecue un poquito esos porcentajes y cada emisor, porque no todo se adecua para todos los perfiles de inversión. Nos gusta tener algo de exposición en dólar y eso viene también expresado por algo de exposición en renta fija internacional. Creemos que las tasas, si bien puedan, las tasas de mercado en Estados Unidos puedan, digamos que subir un poco más, las tasas de los bonos, es decir, en algún momento tener alguna desvalorización adicional. Creemos que estamos muy cerca también al final del ciclo y de subida de esas tasas de interés. Entonces, pues papeles en la parte corta y en la parte media pueden estar ofreciendo unas rentabilidades interesantes y que sobre todo en unos escenarios de tenencia a un año, pues claramente que se suban las tasas de interés unos 30, 40, 50 puntos básicos, no necesariamente nos van a castigar, digamos que el capital, y en un escenario donde podemos acceder a estos ETFs a través del mercado global colombiano, pues hoy con un dólar que se empieza a ubicar por debajo de los 4.090 pesos y que como lo mostraba hace algunos minutos, empieza a entrar a una zona interesante de compra para diversificar por los portafolios, pues también nos ofrece una oportunidad. Y por último, pues un 15% adicional o un mismo 20%, dependiendo cómo se den las ponderaciones en los otros productos, pues obviamente los fondos de crédito alternativos también ofrecen una oportunidad interesante en un escenario donde las tasas de interés pues debieran converger a niveles inferiores. Creemos que estos fondos pues van a seguir con algo más de riesgo, pues pagando unas tasas superiores a las que tenemos, digamos, hoy por hoy en el mercado. Entonces, pues en conjunto, digamos que esto es más o menos un poco la selección. Obviamente en el transcurso del año pues les iremos, digamos que actualizando. Y recomendando en la medida que sigamos viendo pues oportunidades o cambios de lo que planteamos, como les digo, esto es un escenario muy general para los portafolios o para un portafolio balanceado que podamos tener. Bueno, aquí termino entonces la presentación. Eh, Les agradezco entonces a todos pues por acompañarnos. Creo que voy a aprovechar para revisar algunas de las preguntas que tengan y poder darle algo de respuesta a esto, pues para de pronto no extendernos mucho más. La inversión en TES, un poco lo que mencionábamos, creemos que sobre todo desde un frente para un perfil de riesgo muy conservador, creo que las referencias de corto plazo en los test siguen ofreciendo una oportunidad interesante y hacíamos un ejercicio de donde creemos que van a converger esas tasas de interés para la parte corta de las referencias de deuda pública. Entonces creemos que ahí hay una oportunidad interesante, incluso la hay en las referencias de más largo plazo. Lo que pasa es que creemos que ahí sí va a estar evidentemente, todavía vamos a tener algo de volatilidad. No debiera ser, digamos, que para el perfil de riesgo de todos los inversionistas, pero pues niveles de tasas de interés por el orden del 11,5, 12%, con una inflación que debiera converger este año hacia niveles del 4%, pues nos siguen dando una tasa de interés real supremamente alta que no hemos visto en escenarios de crisis anteriores. Entonces, pues ahí hay una opción interesante, pero que de acuerdo pues a lo que sea el perfil de riesgo de cada uno, pues habrá que ir ajustando las referencias donde uno quisiera tener exposición. Ahora, también hay un ETF en el mercado local que tiene pues exposición, digamos, a toda la canasta de TES, entonces no necesariamente está invertido únicamente en plazos largos, en plazos cortos, es más, digamos, dentro de la parte media, y que eso pues puede ayudar también a compensar un poquito el riesgo y esa volatilidad que se pueda tener en las referencias del más largo plazo. Entonces, hay que estar atentos al escenario fiscal. Puede seguir generando ruido, pero creemos que en términos generales eso ya está incorporado dentro de los precios y dentro de las tasas actuales que estamos viendo, como lo veíamos pues Colombia prácticamente en dólares y en pesos colombianos es de los países que más tasa está pagando, es decir, a la tasa que más está endeudando si lo comparamos con países incluso de similar calificación o incluso calificaciones inferiores. Me preguntan por los top picks, creo que ahí señalábamos algunos. Nos gustaban Colombia, nos sigue gustando Cementos Argos, creemos que Grupo Sura y Grupo Argos todavía tienen un potencial de valorización,
ISA nos parece que es una acción que dentro del escenario de lo que están viviendo actualmente los mercados, con algunos riesgos implícitos, obviamente por lo que ha sido todo el tema de gobierno corporativo y pues que hoy hace parte, digamos, del grupo Ecopetrol, y del cual pues el principal accionista sigue siendo el gobierno. Creemos que si los inversionistas siguen, digamos que apostándole a ese cambio político que se pueda presentar el otro año en Colombia, creemos que ISA pues puede ser uno de los mejores vehículos para ubicarse, digamos, dentro de o apostarle, digamos, a ese cambio. También una empresa que tiene pues hoy por hoy una diversificación de negocios significativa, y que va a tener también un dividendo muy interesante, cercano también a ese 8 o 9% que pueda permitir, digamos, que también cubrir cualquier escenario de volatilidad. Entonces, pues básicamente ahí, eh, digamos que vemos algunas oportunidades. Creemos que en menor proporción pues se puede tener en portafolios un poquito más arriesgados, exposición a mineros, exposición a Ecopetrol, que también dentro del cambio político pues puedan ser más favorable para estos sectores, y sobre todo porque seguimos viendo algunas señales de subvaloración. Creo que mineros fue un tema bastante recurrente el año pasado, incluso desde el 2023 en estos webinars, y pues siempre hablábamos del potencial gigante que había en términos de valoración, y creemos que a pesar de la subida y de que fue la acción de mejor comportamiento el año pasado, todavía puede seguir teniendo un potencial importante, obviamente pues teniendo en cuenta que todo este escenario de OPAs, de un nuevo inversionista, de lo que se pueda plantear a futuro hacer la compañía con este nuevo inversionista, si es que en algún momento quiere llegar a tener una porción controlante dentro de la compañía, pues pueda generar también algunos pros y algunos contras, pero pues eso lo iremos viendo en el transcurso, digamos, del año, mientras vayamos teniendo como alguna liberación en información por parte de la compañía y de este inversionista en cuál es su objetivo. El precio objetivo, nosotros creemos que perfectamente Mineros pudiera estar soportando unos precios objetivos por encima de los 6.000 pesos. Tuvimos la publicación de resultados el día lunes, estamos terminando de revisarlos, y una vez hagamos el envío, digamos, de los resultados, pues les vamos a plantear ese precio objetivo, que creemos que todavía tendría algún espacio de valorización por encima de los 6.000 pesos. El precio en libros no lo tengo exactamente en la cabeza en este momento, pero con este último reporte de resultados creo que quedó por los lados de los 5.900 y un poco como por encima de ese nivel. Y básicamente tenemos una acción que sigue cotizando en el mercado local, o ayer cerró en niveles de 5.340, una empresa que sigue cotizando por debajo de 2 veces EBITDA, con un dividendo que calculamos pueda estar por los lados o superior a los 500 pesos este año, dentro de un escenario normal de repartición de utilidades, una empresa con un muy bajo endeudamiento, que fue algo que, en lo cual hicimos mucho énfasis el año pasado. Luego esto nos hace pensar que pues todavía el espacio de valorización en mineros todavía puede ser significativo y ubicarse por encima, digamos, de los niveles de 6.000 pesos, y un dividendo que debiera estar por el orden de entre el 8 y el 10%, siendo todavía bastante atractivo. El valor de la acción del Nutresa se ha incrementado un 120. ¿Esto es momento de vender o de comprar? Gracias. Carlos, nosotros digamos que Nutresa para nosotros es la acción más sobrevalorada que pueda existir hoy en el mercado local. Obviamente esta historia empieza hace ya cerca de 3 años con las sopas que hizo Gilinski, entonces pues claramente ahí ha venido teniendo un comportamiento bastante positivo, y que en estas últimas semanas tuvo un retorno adicional bastante importante. Cuando teníamos una acción que se había estabilizado el año pasado por el orden de 70, 80.000, 90.000 pesos en algunos casos, pues la alcanzamos a ver hace cuestión de un par de días en 130.000 pesos. ¿Qué pasó acá? Que básicamente dentro de todo este escenario de eventos corporativos, pues yo creo que en algún momento el año pasado, ustedes se acuerdan, Gilinski envió la información al mercado, porque creo que pues eso sí fue netamente por parte de ellos, de estar buscando la posibilidad de vender los negocios de Nutresa por separado, y en ese orden de ideas tener un mayor precio para cada negocio, que si se consolidaran dentro de, pues, de lo que hoy por hoy Nutresa. Cuando nosotros les presentábamos un ejercicio
asumiendo, digamos, que eso se pudiera llevar a cabo, para nosotros el precio pudiera acercarse, digamos, a niveles de 100.000 pesos. Sin embargo, no lo veíamos como tan probable porque, eh, pues, digamos que desinvertir casi 6 o 7 líneas de negocio, una por una en el corto plazo, encontrar un comprador, pues todo eso era un proceso que muy seguramente iba a llevar mucho tiempo, iba a ser complicado y pues hasta el momento casi, diría que unos 6 o 9 meses después, pues no hemos tenido noticias en ese sentido, simplemente que hace un par de días con la convocatoria a la asamblea de accionistas, pues también se planteó por parte de la junta directiva una recompra de acciones hasta por el 1% de las acciones circulantes, a un precio máximo de 130.000 pesos. Entonces, pues alcanzamos a ver a Nutresa en 130.000. Una vez sale la noticia, pues ayer ya caía nuevamente hacia niveles de 117.000, pero creo que eso obedece más a esos factores puntuales y nosotros no creemos que en este momento pues sea una oportunidad de compra interesante. Creemos que hay activos con potencial significativamente mayor en el mercado local, que si llegaran a cotizar a esos mismos múltiplos que está cotizando Nutresa y que incluso ha cotizado los últimos 2 años, pues estaríamos hablando en algunos casos de valorizaciones, como lo vimos el año pasado, superiores al 100%. Entonces, no es nuestra preferida en el momento y creemos que hay otras oportunidades. ¿Cuál es la visión de Ecopetrol? ¿Se podrá mantener este valor en el largo plazo, incluso seguir incrementando, o es mejor cerrar la posición con un valor de compra a 1835? Juan Camilo, pues nosotros creemos que ese precio, que nos das ahí, digamos, de compra es efectivamente un muy buen precio de entrada. A esto hay que sumarle que en el corto plazo, pues también vamos a tener un retorno por dividendo interesante. Vamos a ver qué plantea la compañía en la distribución del dividendo. Eh, pero nosotros creemos que Ecopetrol, evidentemente, si uno la mira, y creo que pues parte, digamos, de la narrativa del año 2022 perdón, 2023 y 2024, es que pues obviamente ahí había un potencial, digamos, de valorización para Ecopetrol. Ecopetrol no debiera, digamos, que uno pensar en niveles justos inferiores más o menos a los 2.500 pesos, 2.400 pesos, siendo, digamos, un escenario todavía neutral para Ecopetrol. ¿Qué pasa? Que a eso hay que sumarle, digamos, otros factores que pues hemos visto materializados durante el último tiempo. Entonces, el año 2024 pues fue un año de caída en los precios del petróleo, que finalmente nos hemos estabilizado en niveles de 70, $75 para el Brent. Nosotros creemos que este no va a ser un año donde el petróleo deba recuperar significativamente precios o volver a pensar en precios de 90 o $100. Por lo menos me atrevería a decir que en el primer semestre. Entonces, pues ante una estabilidad, digamos, en precios alrededor de los 70, $75 el Brent, pues creemos que eso también va a limitar mucho la recuperación en precios para Ecopetrol. La otra parte, pues es que claramente ahí hemos tenido un riesgo adicional desde el frente político, que obviamente pues lo incorporan los inversionistas, digamos, en el precio. Ya lo vivimos con la decisión que se tomó en el Permian, de expansión del negocio en el Permian. Ya lo vivimos con, una vez se anunció la extensión del joint venture con Oxy en Estados Unidos en el Permian nuevamente, que en el Consejo de Ministros televisado, pues se hizo mucho énfasis en que ese negocio se debía echar para atrás. Entonces, obviamente eso va a pesar un poco sobre el precio, pero claramente pues ahí hay un potencial todavía de valorización para Ecopetrol, que en la medida pues que mantengamos por lo menos un menor riesgo desde el frente político, y como lo dije un par de veces, creo que lo que está cambiando, digamos, en el mercado local es ese cambio de view, perdón, ese cambio de perspectiva por parte de los inversionistas extranjeros en cuanto al riesgo del mercado local, y eso en la medida que cambie pues va a seguir o va a permitir que las acciones sigan convergiendo a sus precios, que en su gran mayoría esos precios justos deben estar por encima de los precios de mercado. Entonces yo creo que hoy por hoy pues vale la pena. Nosotros fuimos un poco reacios, digamos, a estar muy invertidos en Ecopetrol año 2024. Obviamente cuando la vimos o en niveles de 1.700, 1.800, que es más o menos ese nivel de entrada que nos comentas ahí, pues creo que también por ahí vimos como algunas señales de piso cuando, por ejemplo, el Citibank
hacia finales del tercer trimestre del año pasado, ya empezaba a hablar sobre ese trade político. Nosotros lo mencionamos también en un webinar y lo íbamos a tener en cuenta para este año 2025, pero creo que el mercado se adelantó bastante. Entonces, pues bajo ese escenario, si esto continúa así, pues muy seguramente podamos ver alguna valorización adicional. Entonces yo creo que hay algo de espacio todavía de que Ecopetrol pues pueda continuar con ese movimiento al alza. Ya creo que esas caídas o esas correcciones más bien van a por momentos a ofrecer alguna oportunidad de compra. Obviamente no está de más ver pues cómo cierra el año 2024 en materia de resultados, pero nosotros creemos que los resultados y la generación de caja con estos precios del petróleo siguen siendo pues supremamente sanos para Ecopetrol y la distribución de dividendos pues va a ser algo que de corto plazo genere pues algún movimiento adicional. Habrá que ver si como en otros años la acción se valoriza mucho previo al pago de dividendo y sea, digamos, más recomendable más bien tomar la utilidad previo al dividendo y que no vuelva a caer en precio una vez lo pague. Entonces, pues un poco el resumen es que creemos se pueda valorizar algo más. Nosotros nos preguntan si ofrecemos ETFs. Sí, efectivamente tenemos toda la oferta de ETFs que están hoy por hoy listadas en el mercado global, de los cuales hacen parte la exposición a renta variable, renta fija, en otras regiones como Europa, China, Estados Unidos, también sectorialmente. Entonces, pues sí, ofrecemos, digamos que esa posibilidad. Nosotros tenemos una presentación resumen con todos los activos del mercado global, entonces pues te podría decir que con tu comercial asignado pues la puedas pedir para que tengas un poquito más de contexto de cuáles son los activos que están ahí. A pesar de la valorización al día de Minis, ve aún buenas posibilidades allí. ¿A qué nivel? Gracias. No sé si ese Minis haga referencia a mineros. eh, ya lo contestaba entonces pues en alguna pregunta anterior. El nuevo presidente de ISA tiene problemas, sí, haya habido mucho ruido en su nombramiento, y pues se sigue, digamos que generando mucho ruido al respecto. Entonces creemos que eso ha sido algo, digamos, de la barrera para que veamos alguna valorización adicional en ISA. Incluso pues la semana anterior, no sé si fue inicios de esta semana, veíamos que un miembro de junta directiva, Carlos Raúl Yepes, quien hizo parte o fue presidente en su momento de Bancolombia, renunciaba a la junta, pues obviamente por todo el ruido y el escándalo que ha habido en torno pues a este presidente. Entonces creo que eso pues ha generado, digamos que alguna traba para que veamos algún desempeño mejor en las acciones de ICE. Y escuché que va a haber una recompra de acciones de Nutresa. ¿Puedes comentar al respecto? Y por otra parte, es buena oportunidad. Lo que comentaba ahorita Javier, ya creo que hacía el resumen, y no vemos alguna oportunidad en este momento, la verdad, para ese emisor. Ecopetrol quiera invertir en IA, ¿eso ayuda? Es otra información que se ha venido también manejando recientemente sobre la participación o la compra de Ecopetrol de una filial de ISA que está enfocada un poco más en la parte tecnológica. Eh, yo no creo que eso ayude, la verdad. Yo creo que hoy por hoy, y si ustedes se dan cuenta, lo que estamos viendo en otros emisores es que los emisores están buscando concentrarse en su negocio core. Y es lo que ha venido pasando en Grupo Sura y Grupo Argos. Grupo Sura con todo este desenroque va a convertirse simplemente en una compañía o en un grupo que se enfoca simplemente en el tema financiero, Grupo Argos en su parte infraestructura, Cementos Argos también en su parte infraestructura. Entonces pensar en que Ecopetrol, que hoy tiene digamos una participación ya en negocios de bajas emisiones, y que en parte eso lo ha venido castigando el mercado, pues ahora intervenga digamos de forma activa en un negocio de inteligencia artificial, pues no sería del todo positivo. Ahora, no hay que dejar de lado que Ecopetrol pues es una compañía que claramente y constantemente está en el negocio y en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan ser más eficientes dentro de su negocio y aplicar la inteligencia artificial dentro del negocio petrolero, de exploración, de producción, puede ser positivo. Es muy diferente eso a que uno se vuelva una compañía de inteligencia artificial, que pues no tendría mucho sentido. Entonces, pues creo que en el conjunto no sería, digamos, del todo positivo para Ecopetrol, sobre todo pues si eso va a llevar también a suspicacias en términos de negocios con ISA, compra de filiales, del por qué se hizo, si fue orden o no
de la Junta, del presidente, etcétera. Entonces, pues en ese tipo de cosas no sería tan bueno. Em, bueno, y mencionaban algo también de la recompra y veo, listo, suficiente con ese tema. Bueno, aquí nos agradece Carlos, entonces pues también muchas gracias por su presencia. Bueno, creo que aquí termino también entonces con las preguntas. Como les digo, pues este es un resumen de lo que queríamos hacer para este año 2025, plantear un poco lo que estamos viendo en los mercados. Creo que 2024, en resumen, fue un buen año, vimos un muy buen retorno de los activos. Creo que muchas de las estrategias que planteamos se cumplieron, entonces pues esperamos el 2025 sea así. Obviamente creo que va a ser un año también de mucha volatilidad. Lo hemos visto recientemente con tanto anuncio por parte, por ejemplo, de Estados Unidos en materia, digamos, de aranceles. Entonces nos toca estar muy encima en el día a día, pero creo que en general lo que sí podemos percibir es que un poco de ese riesgo inicial que percibíamos en noviembre, inicios de este año, sobre todo en ese tema de aranceles y tema comercial, también el mercado lo ha venido percibiendo como una opción más de negociación por parte del gobierno de Estados Unidos, y eso en algún momento pueda, digamos, que aminorar un poquito ese riesgo que había en los mercados y permita que sigamos liberando pues algo de valor en los mercados a nivel general. No obstante, pues ratificar que a pesar de todo ese entorno, como les decía, pues el inicio en términos de acciones ha sido muy positivo para las acciones locales, donde ya acumulamos una valorización de más del 14%. Las próximas semanas tendremos asambleas y propuestas de dividendos de los distintos emisores, lo cual tiende a ser también positivo, y en la medida que podamos mantener un dividendo promedio para el mercado alrededor del 7-8%, pues creo que las acciones van a seguir reaccionando de forma positiva pues a esas propuestas. Y en la medida que eso pues funcione así, seguramente pues nos puede ayudar a que las acciones sigan convergiendo pues a sus precios justos, que pues como les digo en su mayoría todavía estimamos están por encima de los precios de mercado. Muchas gracias y que tengan buena semana, y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.